Mudanzas. Conversaciones educativas transformadoras. Veo, pienso y me pregunto. Bueno, yo soy José Ramón Vieto, me dedico a temas de clínica de salud mental, soy psicólogo clínico, psicoanalista. Llevo muchos años trabajando sobre todo con niños, adolescentes, también adultos, pero me ha interesado especialmente investigar toda una serie de síntomas contemporáneos, fenómenos con los que nos encontramos en el día a día, tanto fenómenos de violencia, como puede ser acoso escolar, como pueden ser autolesiones o ideas suicidas, como también todo lo que tiene que ver con la virtualidad, con ese mundo digital y esa realidad nueva en la cual los niños y los adolescentes viven y, por supuesto, los adultos también, para analizar un poco el impacto que eso tiene, tanto en términos de oportunidades como de riesgos. He colaborado con la Universidad Oberta de Cataluña, con la Universidad de Barcelona y colaboro también con algunos medios de comunicación. José Ramón, me enviaste una imagen. ¿Qué ves en la imagen? Bueno, en la imagen se ven 4 jóvenes que están de pie en una posición activa, digamos, y que están mirando fijamente una pantalla. No parece que estén hablando entre ellos. Y además la pantalla, de la manera en que cogen el móvil y lo acercan a los ojos, parece que tapa cualquier otra visión de la realidad. Me pareció que era una imagen icónica y muy paradigmática de la época en la que vivimos. Una pantalla tiene siempre una doble función. Por un lado, proyecta algo, y por otro lado pela algo también, ¿no? En ese sentido, esas pantallas no solo nos protegen, digamos, no solo son un mediador, son también un mundo. Incluso, podríamos decirlo más atrevidamente, siguiendo un poco a Jacques Lacan, ¿somos nosotros que miramos las pantallas o son las pantallas que nos miran, ¿no? Tú en el final de la pandemia escribiste un libro que tenía que ver el mundo post-COVID, ¿no? Entre la presencia y lo virtual. Yo creo que lo que la pandemia mostró fue una exacerbación de tendencias que ya estaban antes. Por ejemplo, los problemas de salud mental en infancia y adolescencia no se generaron en la pandemia, ya existían antes. Aunque hay que decir que hay aspectos que han ido también mejorando, ¿no? Se han ido aliviando. Por otro lado, la pandemia también marcó una tendencia que ya estaba antes, que era la digitalización de la vida. Eso la pandemia, evidentemente, por las condiciones de vínculo lo exacerbó. Probablemente en el año y medio que estuvimos en lo más fuerte de la pandemia, seguramente se ha producido como un avance casi de 10 años. Has hablado muchas veces del estrés psíquico que produjo la pandemia y el periodo de pospandemia y esta falta de comprensión de la nueva normalidad. Todo el mundo tiene una solución delirante, es decir, todo el mundo encuentra en la vida fórmulas que le ayudan a mantenerse, a dar sentido, digamos, a su vida, y que algunas de estas fórmulas tienen todas un punto delirante en el sentido de que son arreglos que uno va haciendo, algunas de esas soluciones se comparten, se colectivizan, entonces pierden un poco ese carácter más genuino, más bizarro, porque parece que todo el mundo las comparte, y hay otras que son más singulares, digamos. Pero lo que es evidente que la normalidad realmente es un eufemismo, ¿no? Cada uno tiene que inventarse, digamos, su vida, ¿no? Esos relatos colectivos hace ya tiempo que fueron perdiendo poder, ¿no? Con lo cual ahora la gente tiene que organizarse su vida y a veces se la organiza en base a comunidades muy particulares, ¿no? Comunidades que tienen que ver con la identidad sexual, comunidades que tienen que ver con un modo de satisfacción concreto, ¿no? La relación con las máquinas es una fórmula delirante en el sentido de que tiene algo un poco, digamos, anormal, si lo queremos utilizar en esos términos, como decía Foucault, pero que es algo que va a formar parte del escenario de la vida, ¿no? Este contexto que estás describiendo supone un mayor enfoque en la individualidad, en el individualismo incluso, ¿no? Esto, si lo enlazo con la escuela, casi parece que la escuela sea uno de los pocos ámbitos de socialización desde la infancia.
En definitiva, si hablamos de que se va perdiendo esta especie de relato colectivo, la infancia crece en esta dispersión de relato y al mismo tiempo crece en un mundo cada vez más individualista, ¿no? ¿Cuál sería entonces el papel de la escuela en este caso? Bueno, el siglo XX fue un siglo del nosotros, en primer lugar, ¿no? De lo colectivo, con estas grandes ideologías que organizaban las masas y que organizaban la vida, lo cual tenía algunas ventajas, evidentemente, pero también tenía muchos inconvenientes, ¿no? Prescribía las vidas de una manera a veces demasiado rígida, de tal manera que uno no le era fácil, digamos, salirse de ahí desde la identidad sexual, que quedaba completamente prescrita, desde el ascensor social, que ya determinaba también hasta dónde uno, hasta qué piso uno podía llegar. Es decir, que lo colectivo no es un ideal en sí, es una fórmula que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero es verdad que ahora el siglo XXI es más bien el siglo del yo. Es cierto que este individualismo, que tiene además una característica curiosa, ¿no? Porque es un individualismo de masas. Es decir, cada uno de nosotros nos sentimos originales, ¿no? Nos sentimos que vamos a tener, digamos, un proyecto de vida, que vamos a redecorar nuestra vida, como dice esa empresa, pero en realidad todos la redecoramos en el mismo lugar, ¿no? Con los mismos libros de autoayuda, con los mismos podcasts, con las mismas, todos vamos a IKEA, en fin, es una paradoja, ¿no? Por un lado está el yo, esa veneración que tenemos al individualismo, al narcisismo incluso, pero por otro lado está el hecho de que finalmente eso no nos libra ni mucho menos de las ataduras, ¿no? En este caso, de las ataduras del consumo que trabaja para customizar la demanda, como digo yo, ¿no? Oye, en el último libro de Adictos o Amantes, claves para la salud mental digital en infancia y adolescencias, incluso propones, sugieres algunas claves para poder, en definitiva, acompañar. Y recuerdo que en alguna conversación que hemos tenido, una de esas estrategias hablabas de comer en familia. Bueno, el ritual de la comida es un ritual muy importante, es un ritual muy característico de los funerales, ¿no? Los ritos funerarios que hacemos, muchos de ellos incluyen una comida después de enterrar, digamos, al muerto. La gente va a ir a comer y muchas veces se acaban riendo incluso. Esa comida forma parte de ese rito funerario porque inaugura un duelo colectivo. Por tanto, la comida es algo que forma parte de la vida y de la muerte, ¿no? Creo que es un ritual al que hay que darle toda la importancia que tiene. Todo eso que forma parte de la vida de los niños y de los adolescentes, que les causa problemas a veces porque no saben cómo resolverlas, la comida es un momento fácil, digamos, para hablar de todo esto, ¿no? Y establecer ese ritmo de conversación ayuda a solucionar algunos de estos problemas, ¿no? Sean situaciones de acoso escolar que se desvelan, sean situaciones de insuficiencia o de sentimientos de impotencia que cada uno puede tener. Y no solo esto es algo que constatamos en la clínica, hay estudios ya, yo los cito en el libro, en los que se ve cómo es un factor de éxito académico importante ese espacio, porque es un espacio que libera tensiones, que permite comprender situaciones y que aporta testimonios que los adultos pueden dar sobre cómo les ha ido a ellos eso, ¿no? Así que, y en la escuela también sería bueno, que los maestros se planteasen también cómo ese ritual de la comida con los alumnos es un ritual de encuentro, sin a veces la tensión, la presión del rendimiento, de que el alumno está pendiente de si va a responder, no va a responder, y en cambio ahí se pueden facilitar, son espacios facilitadores de la conversación. Yo creo, por lo menos soy una de las personas que lo piensa, que muchas veces la clave está en la periferia, precisamente del proceso de formación, del proceso de escolarización, de acompañamiento, de acogida, y no tanto en las cuestiones muchas veces técnicas, ¿no? Del aprendizaje puro de matemáticas o de lengua, que también lo es clave. Tú has escrito y has reflexionado mucho sobre el acoso escolar, ¿no? Sí. Bien, el acoso escolar es un síntoma, ¿no? Es una manifestación sintomática de que hay algo que no va, que no funciona. Lo podemos leer como algo que ocurre entre los alumnos, pero que va destinado a los adultos, ¿no?
no es solo un asunto entre ellos, ¿no? Es un asunto que implica a los adultos también. Porque en definitiva el acoso escolar no deja de ser una falsa salida a los impases propios de la infancia, digamos, del final de la infancia, de la final de la primera infancia y de los inicios de la adolescencia. Es un momento en el cual los niños y las niñas se encuentran con impases, ¿no? Impases sobre, por ejemplo, cómo será su vida futura, ¿no? Cómo se lo arreglarán, cómo saldrán adelante, cómo lograrán encontrar una forma de cohabitar el cuerpo, ¿no? En términos de identidad sexual, en términos de prestancia social, en términos de relación con los otros. Todas esas dudas, que son dudas que les acosan, por eso el acoso escolar primero es un acoso para cada uno, es cada uno que está acosado por eso. Una falsa salida es tomar un chivo expiatorio y pensar que, bueno, vamos a arreglar todo esto haciendo que uno pague por el resto, ¿no? Aquí el problema es que todo esto se dirige a los adultos, a los docentes también, porque en realidad son preguntas que se hacen ellos, ¿no? Y que alguien tiene que ayudarles a responderlas. Y por eso hay que buscar soluciones que sean soluciones colectivas, que sean soluciones de corresponsabilidad, ¿no? Que no solo impliquen a los docentes que tengan que convertirse en vigilantes, policías, ¿no? De los delincuentes, sino que los testigos son siempre la pieza clave. Hablas también, y recientemente has publicado un artículo sobre las adolescencias híbridas, ¿no? ¿Qué visión global tendrías un poco sobre el debate de las identidades de género? Lacan lo dijo de una manera muy clara: la relación sexual no existe. No se refería evidentemente a que no hubiera actos sexuales, sino que la proporción, la armonía, ¿no? El encaje, digamos, no existía. Siempre había puntos de divergencia. Eso nos abre una perspectiva distinta porque tenemos que ver todas las variedades y las diversidades no como un problema, ¿no? Digamos, no como algo patológico, sino como las fórmulas que frente a esa inexistencia de la relación sexual cada uno inventa, ¿no? Hay miles de formas, ¿no? El listado de familias ahora, por ejemplo, es muy largo, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Saber que la diversidad sexual no es algo patológico, sino que lo que recoge es una realidad. Y lo primero que hay que decir, que el fenómeno trans como fenómeno general lo debemos tomar literalmente, es un tránsito, ¿no? La adolescencia es eso, es un tránsito de la infancia a la vida adulta. Y hay que concluir sobre la identidad sexual, ¿no? Y en ese tránsito se exploran muchas cosas. Entonces, yo creo que lo importante es primero admitir que lo trans no es patológico, que es un fenómeno de época, que esa diversidad es algo que responde a la inexistencia de un libro blanco, de un patrón. Pero al mismo tiempo que reconocemos esto, creo que deberíamos admitir que, sobre todo en lo que se refiere a la infancia y la adolescencia, es muy importante los tiempos en que se concluyen las cosas, ¿no? La educación es un momento para disfrutar, para divertirse, para aprender, por supuesto, pero no les obliguen a concluir a todos rápidamente. Déjenles un tiempo, ya la concluirán, ya serán adultos y encontrarán su camino, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos el riesgo que yo veo es que a veces queremos precipitar porque proyectamos ideales adultos y queremos precipitar conclusiones, y eso a veces puede tener efectos contrarios. En esos momentos de mudanzas, como tu propio podcast, ¿no? En el momento de mudanzas hay que dejar un tiempo para comprender en qué dirección se quiere ir uno, ¿no? A veces da la impresión de que precisamente la clave de toda esta época de infancia y adolescencia está en el acompañar de los adultos, y la impresión que da ahora es que los acompañantes a veces son más desconcertados que los acompañados. Mira, hay una psicóloga que se llama Sherry Turkle, es una mujer americana muy interesante que tiene un libro precioso que se llama En defensa de la conversación. Ella dice una cosa muy sencilla, ¿no? Dice, bueno, tenemos muchos problemas hoy, ¿no? Tenemos muchas transformaciones, mucha incertidumbre, muchas amenazas. Dice, pero nos tenemos a nosotros, ¿no? Y ese es el principal, digamos, punto de partida, ¿no? Tenemos que creernos que eh, los padres tienen que creerse que siguen siendo los primeros influencers de sus hijos, mucho más que todos los digitales, porque ellos los han criado, porque es el primer vínculo afectivo y por tanto ese punto de partida, esa influencia que les viene dada por su condición,
de padres, para que sea efectiva, tiene que realizarse. Y la mejor manera de realizarse es alimentar esa conversación, ¿no? Yo creo que los padres a veces equivocan el tiro y piensan que ellos deben saberlo todo y tener respuestas sobre muchas de las cosas que les preguntan a los hijos, y en realidad no hace falta tener respuestas sobre todas esas cosas, ¿no? Lo que hace falta es saber que tú eres un elemento de apoyo, ¿m? Y practicarlo. Y ese es, yo creo, la mejor app de control parental, el mejor apoyo, el mejor acompañamiento parental es creerse que uno sigue siendo un elemento importante para el otro, ¿no? Y a partir de eso, uno podrá ejercer esa influencia y encontrar las respuestas, muchas de las cuales no tiene de entrada, pero que ahora se encontrarán. Enlazándolo con la imagen que nos proponías, se trataría de bajar un poco el móvil, bajarlo, mirarnos a los ojos y poder conversar, ¿no?